Hermanos, ponemos delante del Señor esta hora, como oraba nuestro hermano, y estos versículos, hermanos, que el Señor nos conceda leer, los ponemos también delante de Él para que Él sea quien nos pueda transmitir su luz, nos pueda Él mismo alumbrar. Amén, hermanos. Es su palabra, son sus versículos, y es su Santo Espíritu quien puede tocarnos, quien puede hablarnos un poco más a nuestros corazones. Amén. Hermanos, si leemos algunos versos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, serán algunos versos, capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 35. Juan 3:35, en el nombre del Señor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El capítulo 5 también del mismo Evangelio. Capítulo 5, versículo 19 de Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Versículo 26 también. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Del versículo 30 del mismo capítulo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Si avanzamos, hermanos, un poco al capítulo 17, ahora, del Evangelio también de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17, y versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes
de la fundación del mundo. Amén, hermanos. Hermanos, estos versos, específicamente del capítulo 17 que acabamos de leer, son versos preciosos que nos hablan, si quisiéramos dividir en dos grandes aspectos estos versos, podríamos decir que son versos que nos hablan, por un lado, acerca del plan, de la consumación del plan que hay en el corazón de Dios, por medio de la obra que Él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros leemos estos versos, nos damos cuenta que hay varios paras, y esos paras nos indican el propósito, el objetivo de Dios. Amén. Si uno lee el verso 21, dice que el Señor en el verso 20 ha rogado, pero dice que ese ruego es para que todos sean uno. Así que sabemos que en el corazón del Señor está que todos sus hijos, aquellos por los cuales Él ha entregado su propia vida, seamos no solamente salvos, sino que también seamos uno, porque Él un día quiere presentarse a sí mismo, una ciudad donde estén incluidos todos sus hijos. Eso es lo que hay en el corazón de Dios, en el corazón del Padre. Que todos aquellos que Él ha salvado puedan tener una comunión en Él por medio de su Santo Espíritu, y que podamos presentarnos un día como su iglesia amada, como su esposa, como su casa, como su ciudad santa. Amén. Así que estos versos nos hablan un poco de esto, ¿no? Dice, para que todos sean uno. También va a decir que esta unidad es para que el mundo crea, porque finalmente el propósito del Señor no es que el hombre, no es que el mundo se pierda, sino que el mundo sea salvo. Y esa salvación, como decíamos, es al mismo tiempo para que seamos nuevamente uno y seamos puestos delante de Dios. En el verso 23, nuevamente dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto nos habla del propósito de Dios, que Él quiere consumar, que Él quiere culminar en sus hijos. Amén. Así que por un lado, como decía, hermanos, estos versos nos hablan un poco de la consumación que el Señor tiene en su corazón, y que aquí el mismo Hijo le pide a su Padre, que se produzca este resultado en nosotros, porque esto está incluido en nosotros también, porque dice que el Señor rogaba por los que íbamos a creer, amén, por la palabra de estos que nos han alcanzado hasta nosotros. Entonces, por un lado, esos versos nos hablan de este aspecto, pero quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor, y es un poco más la carga de hoy, poder tratar de otro aspecto que nos señala también estos versos. Y estos versos también nos indican la base o la manera bajo la cual o mediante la cual el Señor va a lograr este resultado en nosotros. Esta es una oración del Señor Jesús, del Hijo al Padre. Por tanto, podemos descansar en que es algo que el Hijo mismo ha pedido a su mismo Padre. Así que es un asunto que está en Dios y el cual Dios está trabajando y el cual Dios también anhela. Entonces, estos versos también nos muestran un poco cómo es la base, o sobre qué base es que nosotros podemos llegar a encontrar ese propósito culminado en nosotros. Hermanos, esto hoy día, en medio nuestro, en medio de la iglesia, es de suma importancia. Tal vez nosotros podamos haber sido alumbrados sobre el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Pero también necesitamos que el Señor nos revele cada día la manera del cómo llegar a ese propósito. Si el cómo el Señor no lo revela a diario, podríamos tratar de llegar a esa unidad, a esa perfección de la unidad, de la perfección de la comunidad, de la comunión, a la perfección de la unidad, por medios por los cuales no han sido puestos también en Dios. Podrían ser medios nuestros tratando de alcanzar un objetivo, si bien el objetivo es santo, si bien el objetivo es de Dios y si bien el objetivo nos ha podido ser revelado, también necesitamos, hermanos, todos los días que el Señor nos ayude a entender la manera como Él va a realizar esta obra y la manera como Dios ha ido respondiendo esta oración de su Hijo. Amén. Entonces, fijémonos, hermanos, un poco en algunas palabras que nos señalan esa base. Dice el versículo
21, ¿no? Dice el versículo 21, dice, para que todos sean uno. Ese es el propósito. Así que si uno se devuelve un poquito más, va a encontrar la base sobre el cual se va a producir este para. Y la base que encontramos antes es justamente el versículo 20, donde dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿para qué? Así que el objetivo, la base sobre la cual se va a lograr el versículo 21, descansa en la oración que el Hijo acaba de realizar al Padre. Amén. Así que, hermanos, algo de lo que nos revela estos versos aquí es que si hay un día culminación del plan de Dios, culminación de la unidad de su iglesia, de la comunidad, de la comunión de sus hijos, es porque existe esta base que es la oración del Hijo al Padre. La oración del Hijo al Padre es la base sobre la cual nosotros debemos descansar, que se va a producir el resultado que Él mismo está prometiendo. Amén. Porque Él dice así, dice, para que todos sean uno. Ese para se produce si el Hijo intercede por nosotros. Amén. Si el Hijo intercede por nosotros, si el Hijo ruega por nosotros al Padre, quiere decir que nosotros no podemos acercarnos a este propósito en nuestras propias fuerzas, sino que nosotros tenemos que descansar previamente en que esto, hermanos, es algo que hay en el corazón de Dios inicialmente. Amén. La unidad nuestra descansa no en lo que nosotros procuremos, sino descansa en que podamos nosotros ponernos en esa oración del Hijo al Padre, que podamos nosotros creer en Él. Amén. Y creer en Él implica descansar que Él está haciendo y que va avanzando en su obra, porque Él mismo le ha pedido esto al Padre. Amén. Así que no es por ningún esfuerzo nuestro, sino mediante la obra que el Señor mismo ha puesto como base para que este resultado se dé en nosotros. Va a decir también, ¿no? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea que la base sobre la cual nosotros podemos ser uno es porque el Hijo y el Padre también son uno. Vamos a ver un poco más esto. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que es nuevamente ese propósito que el mundo crea, ¿cierto? Descansa en que el Padre y el Hijo son uno. Ese es el descanso que hay para producir ese objetivo final. Entonces va a decir el versículo 22, hermanos. Dice, la gloria que me diste, fíjese la base, la gloria que el Padre le dio al Hijo, ¿no? Yo les he dado, para que sean uno. O sea que fíjese, hermanos, que este verso nuevamente nos indica que para que nosotros seamos uno, nosotros primero tenemos que recibir la gloria que el Hijo nos da, que es la gloria que el Padre le ha dado. Cuando el Señor habla aquí de que yo les he dado, ese que Él nos ha dado implica que nosotros también la hemos recibido y que debe haber entendimiento de cuál es esa gloria que Dios le ha dado a su Hijo y cuál es la gloria que el Hijo quiere darnos a nosotros. Porque esa va a ser nuestra provisión para poder ser uno. Esa es la base sobre la cual Él pone ese para. Entonces el Hijo le está diciendo, Padre, como tú me has dado la gloria y la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Y eso es para que se produzca esa unidad. Así que la unidad no se va a producir hasta tanto nosotros no comprendamos aún más lo que es la gloria de Dios. Lo que es la gloria de Dios que está en el Padre y que está en el Hijo. Hermanos, cuando uno empieza a leer el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, el apóstol Juan hace una revelación y es como si él estuviera resumiendo lo que fue para ellos el haber tenido comunión con el Señor Jesús. Y él empieza a describir al verbo eterno de Dios, ¿no? Y de pronto dice que ese verbo habitó en medio de ellos, ¿cierto? Y empieza a decir, y él dice así, dice, y vimos su gloria, ¿cierto? Fíjese cómo empieza Juan a describir lo que pasó con ellos mientras ellos estaban con el Señor Jesús. Juan dice que él vio la gloria del Hijo de Dios.
Claro, esa gloria, por ejemplo, si uno va al profeta Ezequiel, en el primer capítulo, hay una descripción acerca de lo que es la gloria de Dios, de la apariencia de la gloria de Dios. Y nos muestra y hace esa narración de los 4 seres vivientes, con rostro de león, con rostro de águila, con rostro de hombre, con rostro de buey. Y encima está el trono, aparece uno sentado como hijo del hombre, ¿cierto? Y al final, en ese capítulo 1 dice, esta fue la apariencia de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová. Y nosotros sabemos cómo esa gloria de Dios que apunta hacia el trono donde está el Señor, nos habla de esos aspectos, distintos aspectos que nos revelan de la persona del Señor Jesús y de su carácter, ¿no? Ya cuando Juan ve al Señor, está viendo la gloria, ¿cierto? Y él entiende la gloria de Dios y dice así, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea que cuando Juan se refiere a la gloria de Dios, la imagen, lo que fue revelado a Juan de la gloria de Dios, fue exactamente la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Vimos su gloria. ¿Y cómo es la gloria? ¿Cómo la dijo Juan? Gloria como del unigénito. O sea que esa gloria que ve Juan es algo bien particular, porque ver la gloria es ver a Dios mismo, ver la relación que hay en el Padre y en el Hijo, en su Santo Espíritu. Él entendió cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, que ese era Hijo de Dios, ¿no? Entonces, uno podría pensar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria que el Señor nos tiene que dar a nosotros? Uno podría pensar, hermano, la gloria de Dios probablemente es más comparable a tal vez algunos dones sobrenaturales para hacer milagros, por ejemplo. Y claro que eso está en la gloria de Dios. La gloria de Dios es eso también. La gloria de Dios es sublime para nosotros, es majestuoso. Es una luz también preciosa que no podemos entender con nuestro propio hombre natural, ¿cierto? Pero en la gloria de Dios, hermanos, también está esta relación del Padre y del Hijo. Entonces, cuando Juan empieza a ver quién es el Señor Jesús, cuál es su corazón, cuál es su carácter, él empieza a comprender algo glorioso, él empieza a comprender lo que hay en la misma gloria de Dios, que es más que poder sobrenatural. Claro que hay poder sobrenatural, pero Juan empieza a comprender lo que es la misma gloria de Dios. Por eso cuando leíamos los versos anteriores que leíamos antes de pasar aquí al capítulo 17, entendemos un poco cómo es esa relación del Padre y del Hijo. Entonces empezamos a ver cómo el Hijo, siendo Dios, le está plenamente sujeto a su Padre. Dice, yo no busco mi propia voluntad. Yo no puedo hacer nada por sí mismo. Hermano, eso es lo que es glorioso en Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a ver ese interrelacionamiento tan precioso, es algo que va más allá de lo que pudiéramos pensar nosotros que es hermoso y que es precioso, ¿cierto? Porque que en Dios mismo exista esa relación, esa manera de interactuar. Qué precioso es eso. Eso sí es algo que está bien lejos de nosotros. Nosotros pudiéramos anhelar de Dios muchas cosas que a nosotros mismos queremos tener de Dios. Como decía, tal vez el poder para hacer cosas sobrenaturales, la riqueza, qué sé yo, tantas cosas que no son a nosotros deseables de Dios. Pero, hermanos, si hay algo que el Señor está interesado en que nosotros conozcamos, es lo que hay en Él, cómo se relaciona Él en sí mismo. Y ahí nosotros empezamos a ver el carácter del Hijo de Dios, la sumisión perfecta de su Hijo al Padre y la delegación de esa autoridad del Padre a su Hijo. Y cómo eso es la manifestación de un amor perfecto, de una comunión perfecta, santa, ¿no? Pura, limpia, transparente. Eso es lo que es maravilloso en Dios, ¿no? Hermanos, cuando nosotros vemos el trono de Dios, al Señor sentado en su trono como Rey, como cantábamos algunas de esas alabanzas, le podemos ver con toda su autoridad al Señor Jesús, y un día le veremos también reinando, sentado en su trono.
viniendo desde el cielo con voz de trueno, ejerciendo toda la autoridad, porque en la gloria de Dios también está eso. Pero hermano, estemos seguros de una cosa, viendo aún al Señor así entronizado, hay una cosa que es ciertísima, ahí el Señor está plenamente sujeto a su Padre. Su corazón no cambiará jamás. Su corazón sumiso, su corazón de agradarse haciendo la voluntad del Padre no va a variar nunca. A Él le fue dada toda autoridad y Él tiene toda la autoridad. Por cuanto es el Hijo del Hombre, le fue dado el juicio, dice, ¿cierto? Y eso, hermanos, eso le ha sido dado por su Padre. ¿Sabe por qué? Porque el Padre conoce el corazón sumiso de su Hijo. Y en eso el Padre puede confiar todo lo que Él tiene. Todas las cosas, como leíamos en los versículos anteriores, todas las cosas me fueron dadas por mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tiene libertad de poner todas las cosas en su Hijo. ¿Sabe por qué? No solamente porque su Hijo tiene el poder para ejecutarlas, no solamente porque su Hijo también Él es Dios. Él las da porque Él conoce el corazón de su Hijo. Y sabe que su Hijo siempre estará agradándole a Él en todas las cosas. Por eso el Padre le muestra todas las cosas a su Hijo, porque sabe que esa visión que el Padre le da al Hijo nunca va a hacer que su Hijo cambie, mude su corazón de sujeción hacia su Padre. Al contrario, entre más cosas el Padre muestra y da autoridad a su Hijo, el Hijo dice al final, le sujeta también a Él todas las cosas. Ese es el corazón del Hijo, esa es la manera de ser, ese es el carácter eterno del Hijo de Dios. Hermanos, cuando en el Génesis el Señor Dios mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, esa imagen que es el Hijo de Dios mismo, consiste en traspasar lo que hay en el corazón de su Hijo a nuestro corazón. Y eso implica la formación de su carácter en nosotros. Y eso, hermanos, es glorioso. Cuando el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Juan entendía plenamente lo que es glorioso, es ver al Hijo haciendo la voluntad de su Padre, pronunciando todas estas palabras, como conocemos el corazón del Señor Jesús. Y eso, hermanos, es lo que tiene que ser traspasado a nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo que todos los que quisiéramos seguirle a Él, teníamos que tomar la cruz cada día. Eso dijo el Señor Jesús. Esa es la manera como Él puede ser seguido, como Él puede ser, como podemos aproximarnos a Él. ¿Qué es esa cruz entonces? Esa cruz tiene que ser revelada a nuestro corazón, porque podríamos pensar, por ejemplo, a veces podríamos tener ese pensamiento que la cruz puede llegar a ser un hecho trágico que nos sucedió en el pasado, o puede ser una enfermedad grave por la que estemos cursando. Pero no es solamente eso, hermanos. Nosotros podemos pasar por enfermedades y aún así no haber pasado por la cruz. Nosotros pudimos haber tenido un suceso trágico en nuestra vida y aún así no haber experimentado lo que es la cruz del Señor. La cruz del Señor es que nuestro corazón siempre esté sujeto a Él. Sea en situaciones difíciles de dureza para nuestra carne y para nuestra naturaleza, como también aquellas que nos generan bienestar o placer. La cruz no es algo que nosotros podamos usar para unas cosas y no para otras cosas. La cruz no es algo en el que podamos usar cuando tenemos un día difícil, pero cuando hay un día fácil no necesitamos pasar por la cruz. Claro que no es así. La cruz es el carácter mismo del Hijo de Dios. Y ese carácter tiene que formarse en nosotros. La cruz es que el Hijo hace la voluntad de su Padre. El Señor Jesús dijo así, yo tengo una comida que comer y esa es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ve? La cruz, hermanos, es para nosotros una necesidad a cada instante. Cuando nosotros dejamos de alimentarnos de esa misma comida, nos apartamos de la sumisión ante nuestro Dios, ahí ha parado nuestro avanzar en Él. Ahí ha parado la obra del Señor en nosotros.
Amén. Así que si hay algo que el Señor quiere lograr en nosotros, que nosotros aprendamos de Él, es justamente su corazón, su carácter. Y ahí, para que en nosotros se produzca esa transformación, necesitamos revelación de la cruz del Señor cada día en nosotros. El Señor Jesús dijo así: aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender del Señor? Explícitamente el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y que soy humilde. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos aprender todos los días del Señor. Cualquier otra cosa que nosotros aprendamos, entre comillas aprendamos, pero que no nos ayude en esa dirección, en ese aprendizaje de ser mansos y humildes, realmente no nos está acercando al Señor, nos está alejando de Él. Incluso, hermanos, hay un peligro, y es que esas cosas que entre comillas podríamos llegar a aprender, podrían llegar a ser entre comillas espirituales. Si nosotros cada día conocemos más la palabra del Señor, la evidencia de eso es que debemos ser cada día más mansos y más humildes, y el corazón de sumisión del Señor debe expresarse de una manera más avanzada cada día. La palabra del Señor, sus dones, la edificación de la iglesia, hermanos, existen para que en nosotros se vaya produciendo ese tratamiento en nuestro ser. Amén. Así que la expectativa ante nuestros ojos, aún por la misma unidad de la iglesia, por la misma edificación de la iglesia, la expectativa es que nuestros corazones cada día se parezcan más a los del Señor. ¿Y cómo es el corazón del Señor? Así como lo hemos leído, sumiso enteramente a su Padre. Amén. Entonces, fíjese, hermanos, cuando hablamos aquí de esta base que muestra este verso aquí, dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Que podamos recibir esa gloria también, esa gloria que percibió el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre. Ahí Juan entendió que la gloria de Dios es que está el Padre y el Hijo. Gloria como el unigénito del Padre, dice así, lleno de gracia. ¿Ve? ¿Qué es gracia? Gracia es que no descansamos en nuestra justicia propia. Esa es la gracia. Y el Juan vio así al Señor, lleno de gracia, ¿cierto? Y de verdad, porque la gracia, la sujeción al Señor, es lo que realmente produce que tengamos revelación de la verdad. Así como el Señor tenía autoridad, dice que cuando el Señor Jesús enseñaba a los escribas, se maravillaban porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Pero ¿por qué le fue dada autoridad al Señor? ¿Cuál es la base de la autoridad? De toda autoridad recibida es el grado de sumisión que hay en nuestros corazones. Para que el Padre delegue autoridad en nosotros, en alguno, y de hecho en todos ha delegado un nivel de autoridad, va a depender de la medida en cuán sumiso sea nuestro corazón. Amén. Cuando leemos Filipenses 2, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. O sea, el mismo corazón, el mismo carácter. Porque sobre esa base de que el Hijo fue a la cruz, se sujetó a Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice, por lo cual Dios le exaltó. Esa es la base por la cual el Hijo ha sido exaltado también hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se sujetó también en todas las cosas. Cuando el Señor Jesús también, sus apóstoles querían preguntar quién era el mayor, quién era el que más tenía autoridad, el Señor Jesús dijo así, dijo, el último de todos, ¿cierto? El que se haga como el más pequeñito entre todos. Tomó un niño y lo puso en sus brazos, ¿cierto? Dijo, el que sea como este niño, ¿cierto? Señalándonos la humildad, la sinceridad, la transparencia que debe ser formada en nuestros corazones. Ese será, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que servir primero, ¿cierto? Y ese debe ser siempre la actitud de nuestro corazón. Cuando en nuestro corazón se muda esa intención, todo el trabajo de Dios ha parado. Cuando nuestra intención es adquirir autoridad, nos hemos apartado del objetivo que tiene Dios en nosotros. El objetivo de Dios en nosotros es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, a su carácter, a lo que Él mismo es. Y entonces sí, si al final se produce ese padecimiento en nosotros, porque esa transformación produce en nosotros un padecimiento, hermanos, porque recuerde que nosotros fuimos envenenados justamente con todo lo contrario. En nosotros se insertó justamente todo lo contrario a lo que es el carácter del Hijo de Dios.
la rebelión. Entonces pasar de ese mundo de rebelión, de ese mundo de amor a nosotros mismos, a esta realidad de sujeción ante Dios, ante nuestro Padre, no es nada agradable para nuestra carne. Por eso la cruz en nosotros produce ese efecto, ¿cierto?, que toca nuestra alma. Pero cuando estemos siendo tocados, hermanos, recordemos que estamos siendo transformados a lo más precioso que pueda un ser humano llegar a contemplar, que es la gloria misma del Padre y del Hijo. Amén. Entonces dice así, yo en ellos y tú en mí. Mire, hermanos, tú en mí, Señor, que podamos comprender lo que esto significa, ¿no? Le pedimos al Señor que nos revele esto. Tú en mí, como decíamos, hermanos, siempre que nosotros podamos recibir algo del Señor y que podamos verle a Él, siempre que lo podamos ver, recordemos que ahí está la sujeción perfecta a su Padre, porque nunca el Hijo va a salir de esa posición. Aunque Él tenga toda autoridad y un día reine en ese reinado, podremos estar seguros que está sujeto 100%, milimétricamente a su Padre. Entonces, si dice así, para que sean perfectos en unidad. Entonces necesitamos primero ver esa relación del Padre y del Hijo y lo que tiene que pasar en nuestros corazones para poder ser perfectos en unidad. Fíjese que para ser perfectos en unidad se necesita mucho más, hermanos, mucho más revelación en nuestro corazón de lo que hay, de lo que está en el Padre y en el Hijo, de la gloria de ellos, ¿no? Por supuesto que todo esto el Señor nos lo va a ir revelando por medio de su palabra, de nuestra vida, ¿cierto? Pero es con esta base. La unidad nuestra no se logra escribiendo acuerdos humanos, firmando cartas, proclamando edictos. No. La unidad nuestra, hermanos, no se logra implantando reuniones, haciendo cosas externas. La única forma que nosotros podamos llegar un día a presentarnos delante del Señor es si está esta base. Si la gloria del Padre que le dio a su Hijo, también la hemos conocido nosotros y también la hemos visto. Si esa gloria no está, hermanos, ahí podemos hacer cuantas cosas y programas queramos. Si esta gloria no ha sido revelada a nosotros, no vamos nunca a caminar en ese camino. Entonces mira, una última parte, dice el versículo 23. Yo en ellos. ¿Qué es ese yo en ellos, hermanos? Yo en ellos implica esa transformación de Él, de nosotros a Él. Esa transformación que Él tiene que hacer en nosotros. Yo en ellos. ¿Cuándo podremos decir, sí, el Señor se percibe en mí? ¿No? Qué triste, hermanos, cuando a pesar de que tenemos muchos conocimientos, a veces teológicos, a veces doctrinales, a veces de la verdad misma, ¿cierto?, no podemos encontrar formación del carácter de Dios en sus hijos. Ahí podríamos decir que hemos entendido las cosas solamente con nuestra mente, ¿no? Entendemos, entre comillas, que hemos entendido, porque si realmente las entendiéramos, la evidencia sería esta. Yo en ellos, o sea, que se ve al Señor. Amén. ¿Cierto, hermanos? Qué triste ver la palabra del Señor, a veces hasta en los medios, en televisión, ¿cierto? Pero sin que esté el mismo Señor ahí. Qué terrible es eso, qué tremendo es eso. Se puede aún hacer muchas cosas religiosas y entre comillas espirituales sin que el Señor aparezca, sin que su carácter se transmita. Fíjese que incluso eso pasó en la misma época donde el Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Ya habían unos que estaban predicando y haciendo cosas en su nombre, ¿cierto? Entonces los apóstoles un poco se preocuparon por esto. Entonces dijeron, Señor, ¿quiere que vaya y los callemos? Porque ¿por qué no siguen con nosotros? El Señor Jesús les dijo, no, déjalos, ¿cierto? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Ese versículo a mí me llama mucho la atención. Porque ciertamente si aquellas personas estaban haciendo algo para el Señor, algo en el Señor, no sería que deberían estar bien cerca con el Señor, no andar por caminos distintos, sino andar con el mismo Señor, ¿cierto? El Señor bien hubiera podido decir, sí, si es cierto que están predicando en nuestro nombre, entonces que nos sigan a nosotros. Pero es que, hermanos, esa obra el Señor no la va a hacer de esa manera.
Él tiene que esperar hasta que entendamos que no es nuestra propia obra, sino que nuestra obra más bien consiste en que hagamos su voluntad, en que creamos, ¿cierto?, que Él envió a su Hijo a hacer su voluntad. Y ahí esas personas deberían seguirle al Señor. Es cierto que si esas personas tenían la intención de predicar al Señor y de evangelizar el mensaje, deberían estar siguiendo al Señor, ¿cierto? No es que el Señor esté autorizando una corriente distinta a través de sus apóstoles, no, solo que Él estaba enseñando la manera como Él quiere que todos entendamos la senda que debemos seguir. No es por fuerza, porque esa no es la manera como el Señor hace las cosas. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar bien atentos a que no sea que por hacer nuestra misma obra nos hayamos descuidado y no estemos con el mismo Señor, ¿cierto? Y por otro lado también tenemos que descansar, que aquellos a los cuales no les ha sido revelado la obra que el Señor está haciendo y a quienes es que hay que seguir, el Señor en algún momento, ¿cierto?, tendrá que atraerlos, y si no, el Señor también les va a dejar que sigan su propio camino. Qué curioso eso, ¿no, hermanos? Así que es clave, esta es la base, yo en ellos. Si el Señor no está en ellos, nunca va a poder existir lo siguiente: yo en ellos y tú en mí nuevamente, porque recordemos, el carácter del Señor está siempre sujeto a la voluntad de su Padre. Y por eso, si nosotros entendemos eso, es que podemos entonces, como dice aquí, ser perfectos en unidad. Hermanos, nosotros podríamos pensar que ser perfectos en unidad, tal vez es que, por ejemplo, aparezca una normalidad en medio de la iglesia, que hayan hermanos, que hayan diáconos, que hayan ancianos, que hayan obreros y todo eso. Y claro que eso es lo que debe aparecer y debe existir y va a existir, ¿cierto? Pero si nosotros forzamos esas cosas, si nosotros aplicamos nuestra propia mano a eso, inmediatamente hemos cambiado la base. La única base de la cual nosotros, tú y yo, nos podemos acercar, ¿sabes cuál es? Es si el Señor ha trabajado en nuestros corazones. Cuando el Señor haya trabajado lo suficiente en tu corazón y en el mío, será muy fácil, hermanos, tener una comunión perfecta en unidad, como dice aquí el Señor. Entonces, hermanos, en eso consiste el trabajo del Señor. Esa es la obra espiritual que Él quiere hacer en nosotros. En eso realmente consiste la edificación de su casa, la edificación de su iglesia. No son cosas externas, no son formas ni métodos externos. La edificación de la casa de Dios es lo que pasa en tu corazón y en el mío delante de Dios. Y si hemos avanzado en esa dirección. Por eso, hermanos, decía un poco que el Señor nos ayude a ver no solamente su objetivo final, porque si entendemos que debemos ser uno, pero no entendemos que esa unidad consiste en la transformación de nuestro propio corazón, podemos tomar nuestra propia dirección, tratar de hacer cosas en principio que parecen espirituales, pero que están basados en nuestra propia fuerza. Y ahí no se va a producir absolutamente nada. Hermanos, si en nuestro corazón se forma la sujeción, la humildad, la mansedumbre del Señor Jesús, ahí el Señor ha avanzado y seguramente su obra estará más adelantada, su iglesia seguramente habrá crecido y habrá madurado más. Si no, realmente no hay nada de Dios que se esté avanzando en nosotros, hermanos. Así que tenemos que mirar nuestro corazón. No miremos afuera, no miremos lo que podemos hacer. Miremos lo que pasa en nuestro corazón. Y si cada día el Señor ha logrado un poco más de mansedumbre en nuestros corazones. Amén. Cuando eso sucede, cuando nuestro corazón está en una posición totalmente en descanso, totalmente en entrega y en sumisión al Señor, ¿cierto? Ahí es que podemos realmente ser capacitados para estar en su obra, para estar en lo que Él quiere. Amén. Y ahí está la autoridad que el Señor quiere delegarnos. Cuando nosotros preguntamos, ¿a quién es que tengo que sujetarme? ¿Cierto? Es porque ahí nuestro corazón todavía no ha avanzado suficiente, porque ¿sabe qué, hermanos? Un corazón sumiso no mira a quién hay que sujetarse. Un corazón sumiso es sumiso todo el tiempo. Y se encuentre con quien se encuentre, sin importar quién sea la persona con la que tenga comunión, siempre va a estar en una posición de sumisión, de humildad, de mansedumbre, ¿cierto?
Y ahí entonces, hermanos, los que puedan avanzar en esa dirección, a esos, a los que el Señor haya transformado en sus corazones, a esos nosotros debemos también sujetarnos. Así lo enseña la palabra, ¿cierto? Porque ahí es donde se puede recibir autoridad de parte de Dios. Así que nuestra autoridad está ligada a la medida en que el corazón del Señor haya sido formado en el nuestro y estemos en completa sujeción, estemos en completa humildad. Amén. Para que podamos decir como el Señor: el Padre me ha dado a mí todas las cosas. Qué tremendo esos versos que leíamos antes. El Padre ha entregado todas las cosas en mi mano. Pero ¿sabe qué dice el Señor al mismo tiempo? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es que la autoridad no puede hacer nada por sí mismo? Hermanos, ese es el misterio en Dios, ¿no? Esa es la grandeza en Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos que el Señor nos revele y nos lo pueda hacer vivir, experimentar y comprender y amar. Amén. Porque como dice el Señor, ¿no? Dice que el Padre le ama, ¿cierto? Ese es el verdadero amor, hermanos. El verdadero amor de la iglesia se empieza a expresar cuando en nuestros corazones la intención, la necesidad es que su cruz opere en nosotros, su humildad, amén, su mansedumbre, que no hagamos nada por contienda, ¿cierto? Sino todo para el Señor, todo en su gracia, todo sea para que ese carácter del Hijo del Señor, del Hijo de Dios, sea formado en nosotros. Si eso ocurre, el Señor habrá avanzado un poco más en nuestros corazones. Así que, hermanos, ahí sí entonces va a decir, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué necesitamos para la perfección en la unidad? Yo en ellos, o sea, el Señor Jesús en nosotros. Ese es nuestro anhelo. En eso debemos perseverar todo el día. Ese es el método para la unidad de la iglesia. Ese es el método para la perfección de la comunión entre sus hijos. Que Él esté en nosotros. Así que cuando queramos y cuando estemos orientados a que la casa, a que la iglesia madure, a que la iglesia del Señor se fortalezca, a que nuestros hogares también sean hogares de testimonio para Dios, tenemos que ver cuánto del Señor y de su carácter hay en nuestros corazones. Amén, hermanos. El Señor nos ayude. Y quisiera dejar, hermanos, hasta ahí. Algunos de nuestros hermanos han estado de viaje, han estado afuera visitando nuestros hermanos, así que quisiera, hermanos, dejar estos minutos si Ivancito, que estuvo afuera, hermanos, si el Señor te confirma poder compartir con nosotros acerca de esa salida, y también Pablito, si también nos compartes algo de lo que el Señor te concedió en el viaje. Amén. Y oremos primero, hermanos, entonces por nuestros hermanos también. Damos gracias al Señor que los podemos ver otra vez y que el Señor les trajo con bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esto que para nosotros es imposible, por toda nuestra reticencia a ti, Señor, tú puedas, en tu paciencia, Señor, irnos iluminando cada día más. Ayúdanos para no poner nuestra mano, Señor, en tu obra, Señor. Más bien, Señor, ayúdanos a que estemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad, en absoluta sujeción a ti. Que se pueda decir también, Señor, un día de nosotros que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que solamente podemos hacer tu voluntad, que solamente podemos hacer lo que primero tú nos revelas. Señor, eso te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para evitar nuestro propio dolor y el dolor de otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te encomendamos a ti la edificación de tu casa en cada lugar, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que estuvieron en estos viajes. Señor, gracias por traerlos de regreso. Gracias por haberles guardado sus vidas, Señor, por haber guardado su salud. Y porque sabemos, Señor, que tú produces fruto, Señor, de lo que tú mismo haces con tus hijos, Señor. También encomendamos, Señor, los hermanos que están viajando, los que están fuera, Señor. En tu precioso nombre los guardamos y los escondemos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.